Espíritu Santo nos guiará a nuestros pasos en medio de la tormenta. 38 tengo años en el Evangelio y pues he pasado por pruebas y luchas, pero el Señor, como dice la alabanza, me ha guiado mis pasos en medio de la tormenta. Y nos ha dado la paz porque dice la palabra de Dios, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo os la doy. Una paz que dice la palabra del Señor, que sobrepasa todo entendimiento. No hay palabras humanas, cómo explicarlas, ni cómo uno entender esa paz que hemos experimentado los que hemos pasado por pruebas y luchas. Dice la palabra del Señor en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero que aunque ande pasando por valle de sombra de muerte, no dice que no vamos a pasar por valle de sombra de muerte. Vamos a pasar por valle de sombra de muerte, pero su vara y su callado nos infundirá aliento. Qué bonito, porque sabemos que Dios lo que promete lo cumple. Y en medio del dolor y en medio del sufrimiento, Dios está con nosotros y nos da esa paz. Claro, si Jesús sufrió, ¿por qué también nosotros no vamos a sufrir? El apóstol Pablo dijo, si sufrís junto con Cristo, también reinaréis junto con Él. Tenemos que sufrir, tenemos que padecer, pero en medio de todo ese sufrimiento y ese dolor, Dios nos prepara para soportar las pruebas, las luchas y las aflicciones. Aquí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, nos dice así la palabra del Señor, del versículo 35 en adelante. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, o sea Jesús, a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también otras barcas con él. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, que ya se llenaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Jesucristo, nos dice la palabra del Señor en Hebreos 13:8, es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Dice aquí, cuando Jesús les dijo, pasemos al otro lado, fue al mar de Galilea. Ahí en el mar de Galilea tiene de extensión 20 kilómetros por 12 de ancho, tiene forma de un corazón. Yo tuve el privilegio de estar ahí, en ese lugar, y hay mucho viento, porque alrededor de ese mar de Galilea hay muchos cerros. Está como cuando yo estuve viviendo en Pachuca, Hidalgo, ahí le dicen la Bella Airosa, porque hay mucho viento, prácticamente todo el día está con viento ahí. Ahí también, cuando estaban esos vientos tan fuertes, pues nos metíamos a la cabina del barco, porque el viento era muy fuerte. Y aquí dicen, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado, al mar de Galilea. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y también había, dice ahí, otras barcas, porque el Señor ahí en la barca, muchos comentaristas dicen que era la barca de Pedro, pero eso es lo de menos. Lo que sucede es que ahí estaba enseñando la palabra de Dios, el Maestro Jesús de Nazaret. Y dice ahí, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se estaban llenando, se estaban anegando.
Así también, mi querido hermano, persona que me estés escuchando, vienen momentos en que la barca se va llenando, se está a punto de hundirse por medio, no sé, las olas de la enfermedad, las olas de la economía, las olas bien del divorcio, cuando está por partirse la barca en dos. Vienen esas olas de tempestad tan fuertes que nuestra barca está a punto de hundirse. Pero recordemos que Jesucristo ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aún así, ¿verdad? Dios está con nosotros aunque venga esa tempestad tan fuerte. Entonces Jesucristo se hace presente ahí y nos ayuda para seguir adelante en medio de esa tempestad, de esas olas tan fuertes que vienen a nuestra vida. Dice ahí, de tal manera que ya se anegaban, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Claro, Jesús en su humanidad tenía sueño también, ¿verdad? Así es que estaba descansando todo el día, trabajando, enseñando la palabra de Dios. Como dice el libro de nosotros, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, otros que se dediquen a servir las mesas, pero nosotros vamos a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Jesús, desde niño, tuvo que escudriñar la palabra de Dios. Por eso se presentaba con los doctores y los doctores se quedaban maravillados. ¿Por qué? Porque él no solamente leía la palabra de Dios, sino la escudriñaba la palabra. Entonces, ahí la ley, todo eso lo escudriñaba el Señor, y claro, el Espíritu Santo también le revelaba. Dice ahí, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Mire nada más cómo se dirigen ante el Señor. Así también hay muchas personas. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me llegó el cáncer, Señor? Si tú sabes que yo siempre pagaba mi diezmo, siempre ofrendaba, siempre estaba en todos los días del servicio. Yo soy pastor, yo soy esto, lo aquello, yo nunca faltaba. Y ahora me llega esta enfermedad, me llega la diabetes, me lleva el cáncer, me lleva X enfermedad, el lupus eritematoso, me lleva todo esto. Señor, así es como me pagas, así es como me reditúas lo que yo he trabajado para contigo en la obra. Es como le están diciendo, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Maestro, ¿no tienes cuidado que estamos a punto de morir? Estamos a punto de que la barca se parta en dos. Estamos a punto de ahogarnos. Estamos a punto de perecer. Y no, como dice, no tienes cuidado de nosotros. Pero tengamos en cuenta, mi querido hermano, que tengamos en cuenta, mi querido oyente, que Jesucristo es un Dios omnipresente, es uno de los atributos. Ahí donde está usted escuchando la palabra de Dios, aquí también el Señor está con nosotros y está también dentro de nosotros, porque somos la casa de Dios, somos el templo, como dijo el apóstol Pablo, de Dios. Este es un privilegio tan grande. Entonces tenemos que tener esa seguridad, dice, cuando viene esta paz. Claro, no es decir de que no vamos a tener miedo, de aseguro. Yo, si hubiera estado en esa barca, hubiera tenido también temor, pero la reacción ante el maestro, eso es lo que le interesa a él, ¿verdad? Claro, todos podemos tener ese temor, pero Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de valor y dominio propio. Cuando tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, mire, aunque tengamos un infarto, lo que tenemos que hacer, mismísima presencia, estamos con el Señor. Y eso es lo más importante que debemos de tener. Cuando nosotros pasemos por valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque el Señor estará con nosotros y su vara y su cayado nos infundirá aliento. En el Salmo 91 también nos dice, ¿verdad? También la palabra de Dios nos sigue diciendo en tantos lados, me invocará, dice ahí la palabra, y yo le responderé, con él estaré en la angustia. El Padre estaba en la angustia también en Getsemaní cuando estaba Jesús orando. Así es que también cuando pasemos por valle de sombra de muerte, Dios estará con nosotros, ¿verdad? Así también cuando le dijo el Señor a Ananías, ve y pone las manos a Saulo de Tarso, porque yo le haré saber cuánto ha de padecer por causa de mi nombre. También pasó por varias pruebas, pero qué bonito
Cuando pasamos por esas valles de sombra de muerte y por esas pruebas, entonces nosotros sabemos en quién hemos confiado. Y pase lo que nos pase, vamos a seguir adelante. Hay predicadores y hay iglesias que dicen, no, eso no hay que decirlos o hablarles, ni menos del Apocalipsis, y nada de que vamos a enfermarnos. No, tenemos un Dios poderoso que nunca nos vamos a enfermar, nunca vamos a ser pobres, nunca vamos a hacer esto. Piensa lo positivo. Ese es del pensamiento positivo, la doctrina, y eso no es bíblico. Nosotros, dice Jesús, también dijo, las aves tienen sus nidos y sus zorras las guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza. Así es que Él mismo nos puso el ejemplo. Si sufrimos junto con Él, reinaremos junto con Él. Y estamos, hermano, en este lugar, en esta cloaca, en este mundo. No somos de este mundo, mas estamos en Él, pero sabemos quién es nuestro capitán. No es un ser humano, es el Señor de señores y Rey de reyes. Y cuando nosotros creemos en el milagro de que Él se hizo carne, de la encarnación, y cuando nosotros creemos en el milagro de la resurrección, estos dos milagros, ¿verdad?, respaldan todos los demás. Eso es lo más importante. Así es que ahí Jesucristo, ahí dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Le dijo al mar. Usted podrá decir, bueno, pero si el mar no tiene cerebro, encéfalo, no tiene conciencia, ¿cómo va a obedecerlo? Pero dice aquí la palabra de Dios, calla y enmudece. Y cesó el viento. Óigame, el viento, la naturaleza, le hace caso a Jesús de Nazaret. Y se hizo grande bonanza. Qué bonito. Se hace bonanza. Cuando nosotros, hemos tenido que pasar por un dolor fuerte de que ha fallecido nuestro padre, nuestra madre, un hijo, la esposa o el esposo. Dios, usted me ha de dar la razón. Claro, nos duele, pero sabemos que pronto nos hemos de ver, y como seres humanos nos duele, pero ya no nos vamos a como usted cuando ha ido a los cementerios, personas que se jalan los cabellos y se quieren arrojar al hoyo, a la tumba, junto con la persona. Ese dolor no es lo que Dios está diciendo, que tengamos esa paz. La paz nos fortalece el Señor porque vamos a pasar de muerte a vida. Tenemos que pasar por la muerte para llegar a la mismísima presencia delante del Señor cara a cara y que lo veamos. Así es que dice, hizo grande bonanza. Yo recuerdo cuando mi hermano estaba falleciendo, ahí estuve con él de 37 años, estuve con él hablándole de la palabra de Dios. En los últimos momentos aceptó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. En 2 días ahí el Señor trató con él. Claro, era mi hermano y yo sufría también. No podía dormir. Si dormía eran 3-4 minutos y volvía a despertar, y otro 3, hasta que partió a la presencia del Señor. Pero ahí tuve una paz que sobrepasa todo entendimiento. No podré explicárselos a ustedes con palabras humanas. Es solamente cuando uno lo ha experimentado y lo ha vivido, esa paz que Dios pone en nuestro corazón, ¿verdad? Para poder entenderlo, tenemos que pasar por eso. La paz del Señor. Dice aquí, y cesó el viento y hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué estáis así? ¿Por qué asustados? Claro, vuelvo a repetirles, ¿quién no se va a asustar? ¿Verdad? Ahora, ya no tanto el Señor estaba indicándoles que no se asustaran. Todos tenemos por qué asustarnos, pero lo importante es cómo vamos a reaccionar del temor delante de Dios. Eso es lo más importante. No cuestionar a Dios, no decirle por qué me está pasando. Recordemos que Dios es soberano y Él hace las cosas como Él quiere, donde quiere, como quiere y si quiere. Porque hay personas que dicen, no, por sus llagas fuimos nosotros sanados, y ahora yo así lo hacía. Aquí lo dice la palabra de Dios, yo sé que tú lo vas a cumplir. Por tus llagas fuimos nosotros sanados, y ahora yo confieso, ¿verdad? Yo confieso, y lo digo mucho, yo declaro
y yo proclamo, y yo esto, no es así de que yo declaro, yo confieso ni nada de esto, es en la voluntad soberana del Señor. Si Dios quiere, qué bueno, y si no quiere, también qué bueno. ¿Por qué? Porque somos peregrinos de esta tierra y pasaremos con el Señor tarde o temprano para con Él. Así es que dice, ¿por qué estás así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Recordando que la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ahí, ¿cómo reaccionar a ellos? Se dice ahí, ¿verdad? Que y despertaron, maestro, no tienes cuidado que que vamos a punto de ahogarnos, que vamos a punto de morir. ¿No tienes cuidado de estos? Mire la reacción. Vuelvo a repetirles, nosotros no somos nadie para ponernos, ¿verdad?, que argumentándole al Señor, ponernos al tanto con el Señor. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no lo haces? Mejor hay que decirle que el Dios nos fortalece en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de la lucha, del por qué estamos pasando por eso, por qué vamos a estar moldeando nuestro carácter. El carácter, si tenemos un carácter muy fuerte, muy precipitado, pues en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de todo eso, va a ir puliendo nuestro carácter, siempre y cuando se lo permitamos al Señor. Recuerde que somos barro y estamos en manos del alfarero. Y el alfarero es nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos va a moldear como Él quiere, donde quiere y como quiere. Él quiere decir, entonces, el temperamento es genético, pero el carácter, Pedro era de un carácter muy tremendo. No se diga Pablo, pero Pablo sí, hubo discusiones ahí con Bernabé o algo, pero poquito, en medio de las pruebas, en medio de las luchas, Dios nos va a ir moldeando poco a poquito, y vuelvo a repetirles, siempre y cuando nosotros dejemos que nuestro alfarero nos moldee a su manera, no a la nuestra. Porque la vida le pertenece a Él y no a nosotros mismos. Porque Él fue el que nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dice ahí. Entonces dice, temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ya no tenían temor del viento ni del mar. Ahora tenían temor ¿de quién? De Jesucristo. ¿Por qué? Porque todavía no se habían dado cuenta del poder y la autoridad que el Señor tenía y que tiene. Porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y vuelvo a repetirles, en el nombre que es sobre todo nombre, tomamos la autoridad. ¿Por qué le digo esto? Y reprendemos al enemigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo no voy a decirles que lo reprenda Él, porque lo que Él quiere es que nosotros tomemos la autoridad y lo reprendamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. ¿Por qué dicen? ¿Por qué tengo que decirle que Él lo haga? Si Él ya lo hizo en la cruz del monte Gólgota. Él nos dio el poder y la autoridad para hacerlo. Así es que si Gabriel o Miguel, si Gabriel el mensajero y Miguel el guerrero, peleando por el cuerpo de Moisés, ¿verdad? Ellos le dijeron que el Señor te reprenda. Pues claro, Jesús no murió por Gabriel ni por Miguel, pero sí murió por usted y por mí. Ellos no tienen autoridad, pero nosotros sí tenemos autoridad. Ellos se respetan jerárquicamente, pero nosotros tenemos el poder y la autoridad que Dios nos ha dado y podemos decirle, Satanás, te reprendo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Ahora sabemos la autoridad. Ahí los discípulos no sabían, por eso ahora tuvieron temor ya no solamente, ¿verdad?, de la naturaleza del viento y del mar, sino tuvieron temor ahora de Jesús. Y nosotros no debemos de tener. Dice el principio de la sabiduría en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría no dice es el temor a Dios, no, es el temor de Jehová. ¿Por qué de Jehová? Por querer desobedecerle, posiblemente ante los ojos de Él le hemos fallado y hay un temor, aparte que tenemos una conciencia. Hay personas que a veces pues, su conciencia está cauterizada, pero nosotros tenemos, aparte de la conciencia, el Espíritu Santo que nos redarguye de todo pecado. Así es que, gloria a Dios, vamos a seguir adelante. Y Dios es bueno en su grande amor y en su grande misericordia, ¿verdad? La misma naturaleza obedeció. Imagínese usted cuando Jesús estuvo en la tumba de Lázaro.
cuando le dijo, a ti Lázaro, sal fuera. ¿Qué obedecieron? Los músculos, los tendones, las células, el páncreas, el hígado, la vesícula, todo el cerebro inicial tuvo que obedecer a la voz de Dios. Así es que, qué bonito es esto. Vamos a seguir más adelante, no se aparte, y si usted quiere llamar en los teléfonos en cabina con nuestra hermana Marisol, es el 379-2894 y el 381-6106, y en un momentito estamos de nuevo con usted. Gracias. Señor nos da la paz. Cuando las pruebas llegan a nuestra vida, pues pueden ser de mucho dolor, pero ese dolor, esa aflicción, pueden ser una fuente de bendición para cada uno de nosotros, porque se va a ir perfeccionando nuestro carácter, y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que vayamos perfeccionando el carácter siempre y cuando nosotros le demos la oportunidad que nuestro alfarero lo haga con nosotros, que somos el barro. Y cada creyente, que entendamos nosotros el valor de esta enseñanza, de las pruebas, vamos a ser capaces de enfrentar, de encarar positivamente los malos tiempos. Y cuando vengan esos malos tiempos, pues como dice el Salmo 56:3, dice ahí, en el día que temo, no dice que en el día que no vamos a temer, sino en el día que temo, yo en ti confío. Si confiamos en el hombre, si confiamos en nosotros mismos, estamos mal. Maldito, dice la Escritura, el hombre que confía en el hombre. Si confiamos en nuestro intelecto, en nuestra oratoria, en nuestro dinero, en nuestro yo, estamos perdidos. Toda nuestra confianza tiene que ser depositada en el Señor de señores y Rey de reyes, Jesús de Nazaret. Posiblemente tú que me estás escuchando vas a decir, ves que usted no ha pasado por las pruebas que yo estoy pasando, o ya pasé. A lo mejor. Pero no te desanimes, porque el mismo Jesús que estuvo conmigo está contigo también, si tú lo has aceptado como tu único y suficiente Salvador. Si no lo has hecho, ese es el momento para que lo hagas, porque posiblemente tu barca se está hundiendo. Estas olas que vienen de la enfermedad, olas de desánimo, del dolor, olas que avienta el enemigo, las paramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, porque tenemos la autoridad. El Señor nos ha dado la autoridad y el poder para hacerlo. Por eso Cristo murió por nosotros y nos ha dado esa autoridad, porque somos sus hijos, y ahora tenemos esa autoridad, y Dios quiere que lo hagamos así, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos dice, en 28 veces hay en el Nuevo Testamento la palabra no temas, 28 veces. Ten ánimo, tengamos ánimo para seguir adelante, que en medio de la prueba estaremos ahí. Recordemos que nuestra barca es Jesús de Nazaret, y si estamos en Él, Dios nos va a ayudar a seguir adelante. Usted podrá decir, sí, pero yo tengo 5 años con la enfermedad, 10 años con la enfermedad, 20 años. ¿Qué son 15, 10, 20 años para una eternidad? Sí, Jesús tiene poder para sanar esa enfermedad, pero recuerde que Dios es soberano. Y ahí, aquí, ¿verdad? Cuando el Señor estaba durmiendo en el cabezal, su humanidad, si usted se da cuenta y se pone a leer, ahí también, como lo dice en Mateo también y en Lucas, Él no se despertó turbado,
sino que se dio cuenta que los discípulos no tenían fe. Ellos habían visto como Lázaro ya estaba muerto resucitar. Habían visto que los ciegos recobraban la vista. Habían visto que los paralíticos de nacimiento recobraban su normalidad y podían saltar. Habían visto que esta mujer de flujo de sangre que 12 años tenía, ningún médico podía hacerle bien, había recuperado tanto que habían visto. Y llegó el momento que vino esa tempestad tan tremenda y que ya sentían, aún así, creo que la mayoría sabían nadar, eran pescadores. Pescador Pedro y los demás. Pero el viento estaba muy fuerte y las olas también. Y llegó el momento de que tuvieron temor, pero vuelvo a repetirles, ¿quién no iba a tener temor en ese momento ahí con el Señor? Pero no se habían dado cuenta del poder y la autoridad que el Señor tenía. Y por eso, al darse cuenta que la naturaleza obedecía, imagínese usted nada más, cuando el Señor levanta a alguien de una enfermedad incurable por la ciencia médica, ahí las células, los millones de células, los neurones, los órganos responden y obedecen a la voz del Señor. Y recordemos que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. La naturaleza, el viento y el mar y todo obedece al Señor. Y usted podrá decir, no habrá mente finita que podamos nosotros entender del por qué, pero porque esto es por la fe, por la fe. Y si no tenemos fe en Dios, en Jesucristo, porque usted puede tener fe en Dios, pero ¿en cuál Dios? Usted puede tener fe en que sí, que su carro no se va a descomponer y que su casa no se va a caer y por lo que se hace, pero esa fe no se refiere a la Biblia, la fe en Dios. Por eso en una ocasión, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la fe, dice, por la fe lo podemos, pero siempre y cuando el Señor, en el sentido permisivo, válgame la redundancia, lo permita. Ahí entra la soberanía de Dios. Aquí el enemigo quiso destruir al unigénito Hijo de Dios y no pudo ni podrá. Ni a usted tampoco va a poder destruirlo, ni a su servidor tampoco. Destruirá este cuerpo, su cuerpo, y el polvo, del polvo fuimos formados y el polvo volveremos, dice ahí, si el Señor retarda su venida. Pero el alma no la tocará, enemigo. Así es que, por eso dice la Escritura ahí, que somos no vencedores, somos más que vencedores. Y en medio de la tempestad, en medio de la prueba, Dios nos muestra su amor, su paciencia, su misericordia para con nosotros. Dios es bueno a pesar de lo que padecemos y fallecemos. Dios en su grande amor lo es así también. Yo tengo un hijo, él es abogado. Desde los 13 años está inyectando insulina. Tiene 37 años, 21, 22 inyectando insulina. Gracias a Dios, aparentemente está bien, pero su vista, sus ojos, su corazón, todo está bien ahí. Claro, el azúcar hace estragos en su organismo. Yo podría decirle, Señor, ¿así es como me pagas? Así que estoy ahí pastoreando en estas dos iglesias. Así es que no tienes cuidado de mí a pesar de que yo estoy predicando tu palabra y hablando de tu palabra y de algo. No es así. Yo no soy nadie para cuestionar a Dios. Mi esposa es algo, ¿verdad?, como incurable para con mi hijo, algo incurable también para con mi esposa. No tiene vasos linfáticos en una pierna. Ningún angiólogo, ningún otro médico puede hacer nada. Solamente el alfarero lo hace. Y si lo hace, qué bueno. Y si no lo hace, también. Claro, las personas con la enfermedad sufren. Y uno, como también su pariente, su padre, su hijo, algo, también sufre uno también. Y a veces dice, Señor, pues haz
lo que esté en tu voluntad perfecta. Y nosotros tomamos autoridad y nosotros declaramos con fe y declaramos, pero Dios sigue obrando en medio del silencio. Sigue obrando en medio de la tempestad. No te desanimes, porque esto es pasajero y vamos a seguir. Y ya hay una bonanza, así como hubo la bonanza ahí, el viento cuando se calmó y el mar que estaba embravecido, enfurecido, se calmó a la voz del Señor. Y eso es lo más importante que debemos de tener en cuenta, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Mucha gente podrá decirles que posiblemente estás en pecado, por eso estás enfermo. No es así. Vemos tantos ejemplos como en Job. Vemos tantos ejemplos, ¿verdad? También cuando Pablo le menciona a su hijo espiritual Timoteo, tómate un poco de vino por tus múltiples enfermedades estomacales. Eliseo hizo el doble de milagros que Elías, dice la escritura ahí, que murió de una muerte penosa. Entonces, seguimos entendiendo que Dios es soberano. Y por el hecho de que Dios lo está permitiendo, es por muchos factores. Y vuelvo a repetirles, moldear nuestro carácter. Siempre y cuando dejemos en nuestro alfarero lo haga en nosotros que somos el barro. Y recordemos que no tenemos el derecho de cuestionar a Dios. Dios es bueno, Dios es santo, santo y santo. Y Dios en su grande perfección, ¿verdad? Válgame la redundancia, lo permite para seguir adelante en medio de la tempestad, en medio de la tormenta. Todas las cosas obran para bien para aquellos que aman al Señor, dice la Escritura. Así es que, tarde o temprano, dejaremos este planeta y nos vamos con el Señor, no por años, sino para toda la eternidad. No con este cuerpo, sino con el cuerpo glorificado. Este cuerpo incorruptible, corruptible, se vestirá de incorrupción. Y estaremos con el Señor todos los días hasta el fin del mundo. Y ahí habrá grande bonanza también. Las olas no tratarán de hundirnos ya, nunca más. Las olas, las tempestades, el enemigo furioso que le queda poco tiempo, no podrá hacernos daño, ni aún así nosotros, vuelvo a decirles. Podrá tocarnos como tocó a Job en su cuerpo, pero dentro de nuestra alma no, en nuestro espíritu tampoco. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios poderoso, un Dios que todo lo puede. Satanás es poderoso, pero Dios es todopoderoso, todopoderoso. Él nos dio la victoria en el monte Gólgota. Y ahí nosotros, vuelvo a decirles, ¿por qué no debemos de cuestionar al Señor? Y mismo Jesús nos dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Qué no tenéis fe? Le dijo a los discípulos. Todo lo que habían visto, todos los milagros, y aún así uno de ellos lo traicionó. Aún así ellos cuestionaron al Señor, y nosotros no tenemos por qué cuestionar al Señor. ¿Acaso no te das cuenta que estamos a punto de ahogarnos? ¿Acaso no te das cuenta que la barca puede partir en dos? ¿Acaso no te das cuenta, Jesús, que el viento está azotando a todo lo que da y las olas están entrando a la barca y estamos a punto de perecer? Van a haber dicho, despiértalo, mira, no tiene cuidado de nosotros. Y así hay tanta gente. Mira cómo estamos. ¿Acaso, Señor, no tienes cuidado de mí? ¿No tienes cuidado de mi hijo? ¿No tienes cuidado de mi nieto? ¿No tienes cuidado de mi padre, de mi madre? ¿No tienes cuidado de nosotros? Él tiene cuidado de lo más que tú nos imaginamos. Él conoce nuestra entrada y nuestro salir. Él conoce todo en nuestro ser viviente, nuestro organismo. Si la naturaleza lo obedeció, nuestro organismo también está listo para obedecer al Señor de señores y Rey de reyes, Jesús de Nazaret. Así es que en medio del dolor y en medio de la tempestad, clamemos al Dios Todopoderoso y Él responderá
con brazo fuerte, porque Él es bueno y Él es nuestro capitán. En un momentito más voy a orar, pero antes necesitamos seguir meditando en esto y le voy a pedir a nuestra hermana que está en cabina, nuestra hermana Marisol,
por poner esta palabra en mi corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo te pido que fortalezcas a todos aquellos que están pasando por pruebas y que están a punto de que su barca se hunda, pero sabemos que tú estás en medio, de que tú eres nuestra barca. Y te pido también por todos aquellos que no han aceptado a Jesucristo, y si usted en este momento quiere aceptarlo, haga esta oración junto conmigo. Señor Jesucristo, yo te acepto como, dígale, como mi único y suficiente Salvador. Yo creo que Dios lo levantó de los muertos, lo confieso con mi boca y lo creo en mi corazón, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y recuerde, mi querido hermano, amigo que me está escuchando, Jesucristo está con nosotros y no nos va a dejar, porque Él es bueno. El hombre o tu padre te dejará o tu madre, pero Dios no te dejará, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Que Dios me lo siga bendiciendo, y así me despido y gracias de antemano por sus atenciones. Más adelantito están nuestros hermanos que vamos a escuchar la palabra de Dios. Los teléfonos en cabinas, el 379-28-94, ahí está nuestra hermana Marisol atendiendo las llamadas, y el 381-6106. Bendiciones, gracias.